Bueno, pues vamos a hacer el unboxing de un teclado de Logitech retroiluminado e inalámbrico, el K800, un teclado bastante bueno. Está por sus 80 y pico euros, desde luego se considera una gama alta, pero yo creo que merece la pena. Si te pillas un ordenador bueno, lo suyo es comprarle piezas buenas con las que vas a estar interactuando siempre, ¿no? Estás siempre tecleando, un ratón bueno, un teclado bueno, siempre por el ratón, un ratón bueno, es lo suyo, pienso. Bueno, como vemos, aquí está el teclado. Tiene sensor de movimiento o de proximidad de manos, me parece que es esto que hay aquí. Eso hace que ahorre batería. Cuando no tiene las manos cerca, se apaga, y cuando tiene las manos cerca, pues se enciende. Vamos a probarlo. Primero sería quitarle estas chorradillas. No tengo el ordenador todavía, aún no me ha llegado. Vemos que se enciende. Se ha encendido ahí. Bueno, ahora porque hay luz no se nota, pero si miras debajo de las teclas sí se ve que hay luz. Voy a bajar las persianas, a ver qué tal. Voy a apagar la luz del cuarto. Bueno, pues como veis, sí que se nota bastante. A ver si se acerca la mano, se vuelve a encender. No sé, sé que la luz es regulable. Creo que es aquí. Con la tecla función debería ser, la tecla función no sé cuál es aquí. Bueno, eso ya habrá tiempo de verlo. Vuelvo a dar la luz. El teclado se siente robusto. Bueno, por detrás, así lo vemos. Es de batería, no va a pilas, es de batería. Me parece que se puede cambiar, creo. Ahí hay un tornillo, no lo voy a quitar ahora. Y sí, tiene patillas, de goma además, antideslizantes. También tiene aquí sus antideslizantes de goma. Esto está bien porque en las fotos que vienen en internet ni uno solo se lo ve con las patillas puestas. Todos se ven así y no sabe si tienen o no patillas. Muy sólido. Bueno, ¿qué trae más? Cable de carga, micro USB, con una tira de velcro, no está nada mal, para poder guardarlo. Perfecto. Debajo del cartón. Ya no quiere salir esto. Aquí viene. Me parece que esto es un receptor de señal o algo así para, por si lo tienes lejos. Esto me parece que se ponía por ahí y te lo amplifica. Y luego aquí viene el microreceptor USB, que es compatible con otros teclados e incluso con un ratón. Solo con este podrías también enchufar un ratón de Logitech. No haría falta ocupar más USBs. Y eso, bueno, el manual de instrucciones, ¿no? Lo típico. Pues eso es, el teclado K800 retroiluminado e inalámbrico de Logitech. Muy buen producto.